Bienvenidos a Darkivi, el canal donde exploramos los rincones más inquietantes de lo desconocido. Esta noche te llevaremos a un lugar donde la rutina se convierte en una experiencia aterradora, un viaje nocturno a un pueblo que desafía toda lógica. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en esta travesía, donde lo familiar se transforma en una pesadilla surrealista. ¿Has vivido una experiencia extraña? Envíala a darkivi62@gmail.com y podrías ser el protagonista de nuestro próximo relato. Así que apaga las luces, acomódate en tu lugar más seguro y prepárate para explorar lo desconocido con Darkivi. Esta noche, el camino hacia lo inexplicable comienza aquí. Mi nombre es Diego, un camionero que ha pasado más tiempo en la carretera que en su propia casa. Conducir de noche siempre ha sido algo natural para mí. Hay una paz en la oscuridad, una sensación de aislamiento que te hace sentir como si fueras el único en el mundo. Pero esa noche, todo se sentía diferente. Había algo en el aire que no podía identificar, algo que parecía susurrar en el viento, como si la noche misma me estuviera advirtiendo. Recibí una llamada a medianoche, asignándome una nueva ruta, una entrega urgente a un pequeño pueblo en las montañas, un lugar del que nunca había oído hablar. Normalmente no cuestiono las rutas que me asignan. La rutina es simple, conducir, entregar y regresar a casa. Pero esta vez algo me inquietaba. Ese pueblo no estaba en ningún mapa que conociera. Pero el pago era bueno y decidí que una noche más en la carretera no haría daño. Encendí el motor, sintiendo cómo el camión cobraba vida bajo mis manos. El ronroneo del motor era reconfortante, un sonido familiar que siempre me calmaba, pero esta vez apenas lograba silenciar la inquietud que crecía en mi interior. Decidí tomar un poco de café. El café era amargo y su calor parecía insuficiente para disipar el frío que comenzaba a asentarse en mi cuerpo. Era una noche sin luna y el cielo estaba cubierto por nubes pesadas que no dejaban pasar ni un rayo de luz. Solo el resplandor tenue de los faros del camión cortaba la oscuridad, revelando la carretera desierta ante mí. Los kilómetros se deslizaban bajo las llantas y todo parecía normal al principio, pero cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la atmósfera. El aire en la cabina se volvía más denso, como si el oxígeno mismo se estuviera desvaneciendo. Intenté abrir una ventana para dejar entrar el aire fresco, pero el viento que entró era helado, mucho más frío de lo que debería ser en esta época del año. Cerré rápidamente la ventana, sintiendo un escalofrío recorrerme la columna. Algo no estaba bien, pero no podía definir qué era. Solo tenía esta sensación persistente de que, de alguna manera, la carretera estaba cambiando, como si estuviera siendo arrastrado hacia un lugar que no pertenecía a este mundo. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado, como si la oscuridad misma tuviera ojos, y esos ojos estaban fijos en mí, siguiéndome con cada kilómetro que recorría. Pero era solo una carretera más, me repetía a mí mismo, solo otro trabajo, otra noche en la carretera, aunque en el fondo sabía que algo estaba mal, muy mal. Pero seguía adelante, dejando que la rutina me guiara, aunque una parte de mí sabía que esa sería la última vez que vería una carretera normal. El camino parecía alargarse indefinidamente frente a mí, una interminable cinta de asfalto que se adentraba en la negrura de la noche. Todo marchaba como de costumbre, hasta que noté que el GPS comenzó a titilar. Al principio solo fue una pequeña interferencia, una ligera pérdida de señal que pensé sería temporal, pero rápidamente se convirtió en algo más inquietante. Primero, el GPS dejó de mostrar la distancia restante al destino. Luego, comenzó a recalcular la ruta constantemente, como si no pudiera decidir cuál era el camino correcto. Mi irritación inicial fue reemplazada por una creciente preocupación cuando la pantalla comenzó a mostrar líneas que no hacían sentido, rutas que no coincidían con el camino frente a mí. Era como si la tecnología en la que tanto confiaba estuviera fallando de manera deliberada. Apretando los dientes, traté de mantener la calma. Es solo un mal funcionamiento, me dije. Aunque sabía que era algo más, decidí seguir adelante, ignorando el GPS, confiando en mi intuición y en las señales de la carretera. Pero a medida que avanzaba, esas señales también comenzaron a volverse erráticas. Letreros que parecían cambiar cuando pasaba junto a ellos, nombres de pueblos que nunca había visto y direcciones que no llevaban a ningún lugar conocido. El camino, que al principio parecía familiar, comenzó a volverse extraño. Era como si la carretera misma estuviera viva, jugando conmigo, cambiando su forma para confundirme. No podía evitar mirar hacia los costados, esperando ver algo que confirmara que todo estaba bien. Pero solo había sombras y la niebla, moviéndose de una manera que me hizo sentir como si estuviera siendo arrastrado hacia lo desconocido.
No tenía otra opción más que seguir adelante. No podía darme la vuelta, no sin antes intentar llegar a mi destino. Pero la carretera ya no se sentía como un camino seguro. Se había convertido en un laberinto, uno que parecía llevarme más y más adentro de un lugar del que no estaba seguro si podría escapar. Cada minuto que pasaba sentía como la carretera se apoderaba de mí, absorbiendo mi voluntad, dejándome con una sola opción: seguir adelante, hacia lo que fuera que me esperaba más allá de la niebla. A medida que avanzaba, el paisaje a mi alrededor comenzó a cambiar de maneras que desafían la lógica. Lo que inicialmente era un tranquilo bosque de pinos se convirtió en un entorno surrealista y perturbador. Lo que antes eran árboles normales comenzaron a adoptar formas inquietantes. Sus troncos parecían torcerse, con ramas que se alargaban más de lo que debería ser posible, como si fueran brazos que intentaban atraparme. No podía evitar sentir que el bosque mismo estaba observándome, juzgando cada kilómetro que avanzaba. La niebla, que antes solo era un inconveniente, ahora se había convertido en algo más consciente. Se movía con una vida propia, formándose en remolinos y figuras que, aunque nunca llegué a ver claramente, no podía dejar de sentir que me acechaban desde la distancia. Cada curva del camino parecía llevarme más adentro de un mundo que no era el mío. Intenté concentrarme en la carretera, pero mi mente seguía vagando, pensando en cómo todo se había vuelto tan extraño. Ya no era solo el GPS o los letreros, era todo a mi alrededor. El paisaje se movía, respiraba, podía sentirlo. Empezaba a perder la noción del tiempo y del lugar. Mi mente, que intentaba encontrar una explicación lógica, comenzó a agotarse. Cada vez más convencido de que algo iba terriblemente mal, traté de mantener el control del volante, pero mis manos temblaban y el sudor frío me recorría la espalda. Sabía que tenía que seguir adelante, que detenerme en ese lugar era la peor idea posible. Pero cada kilómetro que avanzaba sentía como la carretera se transformaba más, como si me estuviera llevando a algún lugar que no pertenecía a este mundo, un lugar donde las reglas de la realidad ya no aplicaban. Mientras continuaba conduciendo, una creciente sensación de desorientación se apoderó de mí. Lo que debería haber sido un trayecto claro y directo, ahora se convertía en un laberinto interminable de confusión y terror. Los letreros ya no tenían sentido. Un momento decían el nombre de un lugar conocido y al siguiente mostraban palabras que no existían en ningún mapa. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. Cada curva, cada recta, todo se repetía, pero al mismo tiempo todo era diferente. A pesar de haber recorrido decenas de kilómetros, sentía que no avanzaba en absoluto. El tiempo y el espacio parecían perder su significado. A medida que la carretera se retorcía frente a mí, mi mente empezaba a traicionarme y cada vez era más difícil distinguir lo real de lo imaginado. Debe ser el cansancio. He estado conduciendo demasiado tiempo sin descanso. Pero no podía ser solo eso. Algo estaba mal, muy mal. Me sentía atrapado en un juego cruel, en una carretera que jugaba con mi percepción de la realidad. Mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica, pero cada vez que creía haber encontrado una, la carretera me arrojaba una nueva anomalía. Las señales se repetían, los árboles, las curvas, todo parecía parte de un ciclo infinito. Cada vez que creía estar a punto de salir de aquel lugar, algo me arrastraba de nuevo al centro de la locura. Era como si la carretera se estuviera riendo de mí. Sabiendo que no tenía forma de escapar, la desorientación se había transformado en desesperación y el miedo comenzaba a apoderarse de cada pensamiento. Mientras la carretera continuaba extendiéndose frente a mí, sentí que mi cordura empezaba a desmoronarse. El mundo había dejado de ser un lugar fijo y predecible, y ahora era un entorno fluido, cambiante, donde nada era lo que parecía. Justo cuando creía que la carretera no podía volverse más desconcertante, algo nuevo comenzó a acechar en las sombras. Lo que antes era solo formas difusas en la niebla, ahora empezaban a tomar una forma más definida, más amenazante. Al principio pensé que eran animales o quizá algún viajero perdido en la niebla, pero a medida que me acercaba me di cuenta de que esas figuras no eran nada que yo pudiera reconocer. No eran humanas ni animales, eran algo completamente diferente. El miedo se apoderó de mí. Las sombras se movían con una inteligencia oscura, como si supieran exactamente cómo mantenerme en un estado de pánico constante. No sabía si eran reales o si mi mente ya había sucumbido a la locura, pero cada vez se sentían más tangibles, más presentes. Intenté racionalizar lo que estaba viendo, pero cada vez que encontraba una explicación lógica, algo más sucedía para destruirla.
Las sombras no eran tan simples alucinaciones y las voces no eran solo estática. Sentía que algo en la oscuridad me estaba observando, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. El pánico me invadió completamente. Ya no se trataba solo de sombras en la niebla, sino de una presencia que se hacía cada vez más real, más tangible. Algo estaba allá afuera, y ahora sabía que no estaba solo en esa maldita carretera. Las sombras, las voces, los golpes, todo se combinaba en una sinfonía de terror que me paralizaba de miedo. Sabía que no podía detenerme, que tenía que seguir conduciendo, pero cada vez se hacía más difícil ignorar la sensación de que algo estaba acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Desesperado y sin nadie a quien acudir, intenté usar la radio del camión, esperando de que alguien en el otro extremo pudiera escucharme y ofrecerme alguna ayuda. Sin embargo, lo único que encontré fue un sonido que solo amplificó mi miedo. En medio de la estática, una voz comenzó a pronunciar mi nombre, primero como un susurro distante, luego como un eco que resonaba en mi mente. Era una voz que no pertenecía a este mundo, una voz que no debería existir. No solo escuchaba mi nombre, las voces empezaron a pronunciar palabras que no podía entender, en un idioma que no reconocía, pero cuyo tono era inconfundible. Era una advertencia, una amenaza. Sentí que estaba siendo observado, como si esas voces pertenecieran a algo que me acechaba en la oscuridad. De repente, la estática se convirtió en un chillido agudo, un sonido que perforó mis oídos y me llenó de un terror indescriptible. Era como si la radio estuviera transmitiendo el grito de algo que había estado enterrado durante siglos, algo que ahora estaba libre y buscaba venganza. Por un momento, el silencio me hizo pensar que lo peor había pasado, pero entonces la radio se encendió sola, y una vez más escuché esa voz. Esta vez no intentaba susurrarme, sino que me llamaba, exigiendo que la escuchara, como si algo terrible me esperaba si no lo hacía. No tenía más opción que seguir conduciendo, aunque cada parte de mí quería detener el camión y salir corriendo. Pero sabía que si lo hacía, algo peor me esperaría en la oscuridad. Así que me aferré al volante, mis nudillos blancos por la fuerza, y seguí adelante, esperando que ese tormento terminara. A medida que continuaba conduciendo, la carretera parecía extenderse interminablemente frente a mí. Comencé a perder la noción del tiempo, como si estuviera entrando a una dimensión donde el reloj ya no tenía poder. Miré hacia el tablero del camión y me di cuenta de que algo estaba muy mal. El reloj del camión parecía atrapado en un ciclo, repitiendo la misma hora una y otra vez. Sentí que estaba atrapado en un bucle temporal, como si estuviera condenado a conducir por esta carretera toda la eternidad. El cielo permaneció oscuro, sin señales de que el tiempo avanzara. Me sentí atrapado en una noche perpetua, un purgatorio donde el día nunca llegaba y donde el concepto de tiempo había perdido todo significado. El tiempo jugaba conmigo, distorsionándose y torciéndose como una serpiente, haciéndome cuestionar de mi propia percepción de la realidad. Sentía como si cada segundo fuera una eternidad y como si estuviera viviendo en un sueño febril del que no podía despertar. Y entonces, un sonido más fuerte que cualquier otro, un crujido que me hizo sentir como si todo el camión estuviera a punto de desmoronarse, me sacudió de mi aturdimiento. Algo o alguien estaba jugando conmigo, distorsionando el tiempo y el espacio para atraparme en este infierno. Me obligué a no mirar atrás, a no dejarme llevar por la tentación de descubrir qué estaba causando esos ruidos. Sabía que si lo hacía no habría marcha atrás, así que seguí conduciendo, aferrándome a la esperanza de que, de alguna manera, esta pesadilla terminaría. El crujido en la parte trasera del camión se hizo más intenso, cada golpe resonando como un tambor, acelerando el ritmo de mi corazón. Sabía que no podía detenerme, no ahora, no cuando la carretera parecía finalmente abrirse hacia algo diferente, algo que podría ser mi única salida. Giré el volante hacia la luz con la esperanza de que esta fuera mi salvación. La carretera, que hasta entonces había sido una prisión retorcida, comenzó a mostrar signos de normalidad. Los árboles se enderezaron, la niebla comenzó a disiparse lentamente y en la distancia pude ver un parpadeo de luces. La oscuridad comenzó a retroceder y el reloj en mi tablero volvió a funcionar. La niebla se desvaneció por completo y las luces del pueblo se hicieron más brillantes, más definidas. Finalmente vi la entrada al pueblo con un cartel antiguo que anunciaba su nombre, pero lo más extraño fue que no había nada inusual en él. Aturdido seguí conduciendo hasta llegar a una estación de servicio. Cuando finalmente detuve el camión me sentí como si un peso gigantesco se estuviera levantando de mis hombros. Salí del camión, mis piernas temblando por la tensión acumulada, y me dirigí al interior de la estación para tratar de entender dónde estaba. El encargado me miró con curiosidad, pero sin ningún rastro de preocupación en su rostro.
Me dijo que estaba en Santa Clara, un pueblo pequeño en las afueras de las montañas, nada fuera de lo común. Le pregunté por la carretera que me había traído hasta aquí y me respondió que solo había una ruta directa, sin mencionar nada de lo que había vivido. Me senté en el camión durante unos minutos, tratando de asimilar todo lo que había pasado. Las sombras, los susurros, la distorsión del tiempo, todo parecía desvanecerse con la llegada al pueblo. Finalmente, decidí que no continuaría con la entrega. Necesitaba volver a casa. Necesitaba sentirme seguro otra vez. Con cada kilómetro que avanzaba, el peso en mi pecho comenzó a disminuir. Las luces de la civilización empezaron a aparecer en la distancia y el miedo que me había mantenido en vilo durante tantas horas comenzó a desvanecerse. Pero incluso mientras conducía de regreso a casa no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado dentro de mí. En los días siguientes renuncié a mi trabajo. Prometí nunca volver a conducir por una carretera desconocida. Los recuerdos de esa noche siguen persiguiéndome, especialmente en mis sueños, donde revivo el terror de estar atrapado en esa ruta fantasma. Y aunque estoy de vuelta en casa, nunca me siento completamente seguro. Y aunque en lo profundo de mi mente siempre temo que algún día esa carretera maldita me encuentre de nuevo. Has llegado al final de este relato espeluznante en Darkivy. Esperamos que hayas disfrutado del viaje y que te haya dejado pensando en los secretos que acechan en las sombras. Si te ha intrigado lo que has visto y quieres explorar más historias misteriosas, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Tienes una experiencia sobrenatural que desees compartir con nosotros? Envía tu historia a darkivy62@gmail.com y podría ser parte de nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos en esta travesía nocturna. Recuerda, en Darkivy siempre hay algo oculto en la oscuridad.